Buen día con todos, ¿cómo les van a escuchar? Sí, Bueno, vamos a empezar con la lista. Está Estefanía Aguirre. Buenos días, Inge, presente. Buen día. Elena Albuja. Alan Andrango. Presente, Inge, buenos días. Buen día. David Baez. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Fernanda Bracho. presente, Inge, buenos días. Buen día. Alexandra Calderón. Díaz. Alexis Carranco. Luis Ángel Carrillo. Presente, Inge, buen día. Buen día. Romel Casanova. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Andrea de la Cruz. No me nombró a Presente, mí. Inge, buenos días. Buen día. ¿Quién me dice algo? Cañarte, Inge, disculpe, creo que no me nombró. Sí te nombré, pero no dijiste nada. Ya te puse. Ya, Inge, gracias. Francisco Escobar. Presente, Inge, buen día. Buen día. Jonathan Flores. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Joseph Grijalva. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Inti Huellas. Presente, Inge, buen día. Buen día. Javier Imbaquingo. Carlos Medina. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Amelia Montero. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Mabel Naveda. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Freddy Oñate. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Brian Orbe. Camilo Orellana. Israel Ramos. Buenos días, Inge, presente. Buen día. Dayan Rea. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Vanessa Samaniego. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Sebastián Vega. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Fabián Viera. Presente, Inge, buenos días. Buen día. ¿Alguien que llegó tarde? Yo, Inge, disculpe, Alexis Carranco, por favor. Y Maquingo también, por favor, Inge. Orellana también, Inge, buenos días. Buen día. Listo, Camilo. Ya está, nadie más, ¿no? No se olvidarán las faltas igual, por favor. Tengo 3 personas en este curso que tienen bastantes faltas. Listo, entonces, con ustedes todavía estábamos haciendo este ejercicio, ¿no se acuerdan? Sí. Ya. Antes de eso, no se olviden, el examen sería después del feriado del 9 de octubre, el día viernes. Es viernes 15, me parece, sí, viernes 15. Pues hay que hacer una tutoría antes de eso y para poder y los requisitos, como quedamos la otra vez, igual podría ser al final de una clase, nos tomamos unos 20 minutos y unos 20 minutos después, o yo qué sé. Entonces, Esteban me parece que es de aquí el representante para que vayas coordinando eso y un día ya nos ponemos de acuerdo. Ya, Inge, ya voy a verle, ya le confirmo. Perfecto. Entonces, bueno, ¿hasta qué parte llegamos de este ejercicio? Me parece que literal, sí, ya se me acuerda. ¿Ya llegamos a literal C o no? ¿Qué me dice?
Inge, ya hicimos los ejercicios, creo. Los Ya, tres. ya nos quedamos ya lo que estábamos hablando de De teoría estamos. pozo, ajá. Sí, ya estábamos en la teoría, Inge. Sí, Ahí ya. Chévere. Entonces, de los ejercicios todos, claro. Hicimos este también, el de permeabilidad y transitividad y de observación. sí. Ya, perfecto. ¿Alguien no tiene dudas acerca de esto? Es importante que identifiquemos cuándo es un pozo en un acuífero confinado y cuándo es un pozo en un acuífero abierto. Las fórmulas son diferentes y hay a veces ciertas dudas que se generan, especialmente en cuanto al abatimiento. Tengan en cuenta que en un momento, cuando hablamos de un acuífero confinado, no consideramos el abatimiento, sino más bien la altura H. ¿Por qué? Porque realmente no sabemos exactamente el valor del abatimiento, a menos de que sepamos dónde está el nivel freático inicial. Mientras que en el segundo caso, en los acuíferos abiertos, trabajamos directamente como estamos bajo el nivel del suelo, podemos decir que la diferencia de H1 menos H2 es igual a la diferencia entre los abatimientos 2 y 1. Es como comentario nada más. Entonces ya empezamos a hablar de pozos profundos. Me parece que llegamos a esto, ¿no es cierto? Recuerden, se recomendaba que dejemos por lo menos 3 metros libres bajo nuestro pozo, o sea, bajo la bomba, para que se puedan acumular los sedimentos. Me parece que ya vimos las ventajas y desventajas. ¿Qué me dice? Sí, estamos más o menos por ahí. Creo que Bueno, entonces vamos en cuanto a lo que es ya los componentes del diseño de los pozos profundos, en donde obligatoriamente hay que considerar qué tipo de acuíferos es el que nosotros estamos utilizando. Tenemos que identificar dónde está el nivel estático, que viene a ser el nivel freático, sin que nosotros generemos ningún tipo de alteración sobre el mismo. Y el nivel de bombeo, que es el que se genera cuando nosotros ya tenemos la formación del abatimiento, ¿sí? Y de nuestro cono de bombeo que se forma al momento de sacar el agua. Después es importante definir cuál es el diámetro útil del pozo, que va a ser el diámetro de la tubería, el diámetro interno de la tubería con el cual vamos a revestir. Recuerden que dijimos que nosotros generamos un revestimiento en la tubería, esto para darle sujeción a las paredes del pozo, y esta tubería va a estar reemplazada por una rejilla con la misma forma cónica que va a ir en la parte donde tenemos el acuífero para extraer el agua. Y por otro lado, también el diámetro útil puede ser el diámetro propio del pozo cuando no tengamos revestimiento, o sea, cuando no tengamos la rejilla. Entonces, en esencia, esto viene de la mano con qué caudal yo espero extraer. En la mayoría de casos sí vamos a necesitar utilizar una rejilla, a menos que tengamos un muy buen suelo. Entonces, nosotros vamos a seleccionar el diámetro en función del caudal a obtener. Entonces, nos dice que si yo tengo un caudal entre 3 y 5, me voy con 100. Y si es que llego hasta 120 a 200 litros por segundo, llegamos hasta 600 milímetros de diámetro. Entonces vemos que el diámetro puede llegar a ser considerablemente grande, 60 centímetros es un diámetro importante. Entonces nos está dando una idea de por dónde irían nuestros diámetros máximos. Tal vez más que esto se vuelva difícil, especialmente en cuanto a conseguir lo que es una tubería, una excavadora, perdón, para hacer el hueco para que entre la tubería. También se nos recomienda dejar 5 centímetros de holgura, que nos sirve para dar mantenimiento a la bomba. Entonces hay que tener en cuenta que tiene que dar un espacio suficiente en donde nosotros podamos manipular el sistema para poder extraer la bomba y darle mantenimiento. Entonces, vamos a definir la profundidad de nuestro pozo en función de las características que tiene
el acuífero que vamos a explotar y también los requerimientos del proyecto. Entonces, en cuanto a características del acuífero, nosotros vamos a decir que tendríamos el tipo de acuífero, el tipo de suelo, la granulometría y la capacidad de recargarse del acuífero. Y como requerimientos del proyecto, en esencia, vamos a estar hablando del caudal que nosotros necesitamos. Se recomienda que la profundidad del pozo llegue al fondo del acuífero para que de esta manera tengamos el mayor abatimiento. ¿Qué significa esto? Que nosotros deberíamos excavar el pozo hasta el fondo del acuífero de tal manera que nosotros podamos aprovechar la capacidad de recarga del acuífero al máximo. Entonces, suele ser una recomendación identificar el tamaño del acuífero y llegar hasta el fondo. Siempre se van a perforar 3 metros adicionales bajo el nivel de la rejilla para poder anclar el pozo, para poder generar cualquier estructura de anclaje y disponer un espacio libre para acumular sedimentos. Y hablamos de esto, la bomba tiene que colocarse al final del pozo, entonces es preferible que tenga una altura suficiente en su parte baja para poder en esa zona dejar que los sedimentos empiecen a acumular y evitar que estos ingresen al sistema de bombeo. Porque si empiezan a ingresar al sistema de bombeo, ¿qué creen que puede pasar? ¿Qué me dice Sebastián B? Podrían llegar a tapar el pozo. A tapar el pozo con... Si es que se llena de sedimentos. Podría ser, pero claro, nosotros para eso vamos a colocar una rejilla y un tapón de grava, que ya vamos a hablar, que sirven como filtros para evitar el ingreso. Pero específicamente si el agua empieza a ingresar con muchos sedimentos a la bomba, ¿qué podría pasar? ¿Qué crees? Bueno, le podría dañar la bomba. ¿Por qué le podría dañar la bomba? Porque si, digamos, entran algunas partículas de tierra o alguna suciedad, puede llegar a trabar la bomba y se puede llegar a dañar. Más o menos va por ahí, sí. No se suele llegar a trabar la bomba, pero el problema es que la bomba tiene elementos rotatorios que giran a gran velocidad. Entonces, si empiezan a girar a gran velocidad y aquí empieza a ingresar partículas de sedimentos, estas partículas van a empezar a moverse dentro de los componentes internos de la bomba. Y lo que genera es que se vuelva una especie de lija a alta velocidad en donde se van a empezar a desgastar los componentes internos. Y el problema es que las aspas de la bomba o los álabes de la bomba empiezan a desgastarse muy rápido, van a empezar a no ser tan herméticos y la bomba puede perder potencia, la bomba puede perder caudal y viene a generar ya un daño a lo que es el sistema de funcionamiento. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado porque los sedimentos pueden ir generando ya desgastes mucho más rápidos de lo previsto en los componentes internos y eso obviamente se va a ver reflejado en la necesidad de invertir en mantenimiento antes de lo previsto. Nos dice que cuando nosotros atravesamos acuíferos donde hay agua de mala calidad, para evitar la contaminación, nosotros debemos aislar estas zonas de los acuíferos. ¿Cómo lo aislamos? Pues utilizando encamisados. El encamisado puede ser de hormigón, en algunos casos puede ser de geomallas, o también utilizando sellamientos impermeables, como en algunos casos también se hace una especie de sello con material arcilloso para evitar el paso de este flujo. De esta manera evitamos no tomar agua de la capa que tiene una calidad que no nos convence, no nos parece buena, y nosotros mejoramos lo que es la calidad del agua que estamos captando. Entonces, en esencia, vamos a instalar una rejilla en los acuíferos. Esta rejilla debe poseer aperturas adecuadas, nos dice, en donde las aberturas permitan el paso del agua y retengan el paso de los materiales que tenemos en el suelo o en el recubrimiento del pozo. Y además es importante que esta rejilla tiene que ser capaz de soportar los esfuerzos. ¿Cuáles esfuerzos va a estar sometida? Pues la columna de agua que tenemos enfrente
Además del propio peso de la rejilla, ten en cuenta que si hablamos de un pozo de 100 metros de profundidad, tiene que la rejilla ser capaz de soportar su propio peso. Y por otro lado, todas las presiones laterales que se generan, ya sea por el flujo de agua o por el suelo o el empaque de grava, que como ya hablamos, la rejilla va a estar rodeada por un empaque de grava, que es un material graduado, de tal manera que nosotros evitemos que se produzca una pérdida de suelo en el material de nuestro acuífero. Entonces, como dijimos, se debe permitir el paso del agua y evitar que la arena fluya. Entonces nos dice que solo en los acuíferos, en zonas rocosas y con bastantes grietas o fallas, porque estas grietas permiten almacenar agua y también permiten que se infiltre el agua, podríamos prescindir de rejilla. O sea, prácticamente en todos los casos nosotros podemos utilizar una rejilla. Esta rejilla va a generar pérdidas de carga, pero no las vamos a considerar importantes. Obviamente van a depender del tipo de rejilla y eso depende del fabricante que la haga, pero como la velocidad es muy bajita, estas pérdidas van a ser muy bajitas. Entonces necesitamos formar este empaque de grava y nos dice que cuando nosotros tengamos que el 40% del material retenido en el acuífero es mayor a 25 milímetros, no se requiere empaque. ¿Qué comentario tendrías acerca de esto, Vanessa Sabaniego? Que no se requiera empaque, me viene la idea de que no necesita o sea, no necesita que esté encerrado dentro de encerrado dentro de algo, se me viene a la mente. No sé. Bueno, el empaque de grava va a ser un material graduado que va a rodear a la rejilla. Pero, ¿qué crees acerca de que el material retenido, el 40% del material retenido, sea mayor a 25 milímetros? O sea, que debe ser, o sea, debe ser grueso el material para que pueda no haber filtración o algo así. Debe ser grueso el material para que No haya filtración de agua. No sé. no haya filtración. A ver, mientras más grueso el material, va a haber más filtración, ¿no? Mm, Por eso hablábamos de que para una grava podríamos haber llegado hasta 1000 metros por día de coeficiente de permeabilidad, que en esencia es una medida de la filtración que se genera en el suelo. ¿Cuál sería tu análisis de este entonces debería comentario? ser menos. Entonces debería ser menos, digamos, el espesor para que no haya filtración. ¿Por qué no querrías que haya filtración? Porque tendríamos pérdida de agua. Que habría pérdidas de agua. Ajá. ¿Cuál crees que es la razón de analizar el material del acuífero? Tal vez sea para saber su permeabilidad, ¿Y nos interesa que el acuífero sea permeable o impermeable? permeable, para que pueda salir agua. Entonces, pero por un lado me dices una cosa y por otro. Si nos interesa que el material sea permeable, ¿qué significa esto? Que el empaque tiene que ser, o sea, no tiene que ser tan, o sea, grande el espesor. ¿Y a qué espesor te refieres? A esos 25 milímetros de empaque que nos dice. A ver.
Necesito que ustedes ya generen análisis un poco más detallados. Me está diciendo si el 40% del material retenido, ¿qué hablamos del material retenido? Eso ya les debería venir a la mente directamente. Esto es granulometría. Si el 40% del material retenido en la malla X es mayor a 25 milímetros, o sea, la malla tiene que ser mayor a pasar 25 milímetros, es una malla de 1 pulgada, no se requiere empaque. Significa que nosotros estamos hablando de que tenemos un material en donde el 40% tiene más de 1 pulgada de tamaño. Nosotros estamos hablando de una grava de gran tamaño. Recuerden que la grava que ustedes usan para el hormigón normalmente se especifica en 3/4 de pulgada como tamaño máximo. Entonces, tenemos que ser analíticos porque nos está diciendo que si tenemos un material con bastante grava, nosotros no requerimos empaque. ¿Por qué no requerimos empaque? Pues porque estamos hablando de un material con bastante grava por donde se va a filtrar fácilmente el agua. Entonces no vamos a tener muchos finos, y si no tenemos muchos finos, pues no se van a lavar tan fácilmente y por ende nos dice no requerimos usar un empaque de grava. Entonces de aquí, el empaque de grava lo que viene a hacer es un filtro para cuando tenemos un material con muchos finos, evitar que estos finos se laven, porque cuando se empiezan a lavar los finos, esto genera que se pueda producir vacíos dentro del material del acuífero, y ya saben que los vacíos pueden llevarnos a generar asentamientos. ¿Está claro este análisis? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dices tú, Vanessa? Porque realmente no llegaste a ningún análisis. Sí, ya la entendí. Pero porfa, necesito que ustedes traten de ser más analíticos porque ya están en 8º nivel. O sea, de aquí a 6 meses ya están egresando. O sea, tienen que ustedes tratar de ser más detallosos en los análisis que generen. Nosotros debemos también determinar la abertura que nosotros vamos a dar dependiendo del tamaño del material del acuífero. Cuando hablamos de abertura, aquí también nos enfocamos en la granulometría. ¿En la granulometría de qué? Pues del empaque de grava. Nos dice que se puede considerar que es un material fino uniforme si el tamaño de la abertura que retiene el 70% del material del empaque es 4 veces más grande que el tamaño de la abertura que retiene el 70% del material del acuífero. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos analizar la granulometría del acuífero. O sea, yo analizo cómo está la granulometría del acuífero, identifico qué material retiene el 70%. Nosotros vamos a identificar si es que este material, más he dicho qué tamaño es el que se retiene en el 70%, y nosotros identificamos si tenemos un material fino, un material mediano o un material grueso. Eso ya vamos a ver con un pequeño diagrama. Y después, en función de eso, nosotros vamos a identificar qué tamaño debería yo darle a la granulometría de nuestro empaque de grava. Entonces, lo mismo nos dice, si es que nosotros tenemos un material grueso no uniforme, cuando el 70% del material del empaque va a ser 6 veces más grande que el de la abertura que retiene el 70% del acuífero. Lo mismo, nosotros tenemos que ir a la reversa, identificamos la granulometría del acuífero, qué material es el que se retiene en el 70%, identificamos si es que es un material grueso, material medio, material fino, ya vamos a ver el diagrama, y en función de eso defino si el empaque de grava tiene que ser 6 veces, 4 veces, y si es que es medio, 5 veces. Eso ya lo vamos a ver aquí adelante. Entonces, cuando nosotros tenemos pozos con empaque de grava, vamos a tratar de escoger una grava que retenga todo el material de la formación del estrato más fino. En esencia, lo mismo que ya dijimos, buscamos generar un filtro para evitar que el material más fino se lave de nuestro acuífero. Y después escogemos la rejilla con una abertura
de tal manera que se retenga el 90% de la grava. Entonces, en esencia, ¿qué hacemos? La grava la definimos en función del material fino que vamos a tener y la rejilla va a ser capaz de evitar que la grava se filtre a través de la misma. Entonces, en esencia, tenemos un sistema con dos filtros. El primero retiene el material fino y el segundo retiene el empaque de grava, y de esta manera nosotros evitamos que pase gran cantidad de sedimentos a nuestro acuífero, a nuestro pozo, perdón. ¿Qué significa eso? Que nosotros debemos de evitar que ingresen muchos sedimentos a nuestro pozo, porque ya dijimos que los sedimentos pueden generar daños en la bomba. Además de, como mencionaba su compañero, si tenemos una cantidad importantísima de sedimentos ingresando al pozo, podrían ir generando una acumulación. Esta acumulación con el tiempo se forma un asolve, que es cuando los sedimentos empiezan a solidificar, y cuando se empiezan a solidificar es mucho más difícil de moverlos. Ahora, entonces, esto va de la mano con que necesitamos cada cierto tiempo identificar cuántos sedimentos tenemos acumulados y de esta manera ir generando un mantenimiento para limpiar estos sedimentos y deshacernos de los mismos. Nos dice también que el empaque de grava tiene que tener un coeficiente de uniformidad menor o igual a 2.5. En esencia, tiene que estar construido por grava limpia, redondeada y lisa, un material de buena calidad, con no más del 5% de material calcáreo. O sea, hay que hacerlo preparar al material del empaque de grava. Normalmente se lo manda a preparar en un laboratorio. Y mientras más cercano sea el coeficiente de uniformidad a 1, más uniforme va a ser el material. Entonces, en esencia nos está diciendo que busquemos un material uniforme, que sea con un coeficiente de uniformidad menor o igual a 2.5, preferible cercano a 1. ¿Creen que el coeficiente de uniformidad pueda ser menor a 1? ¿Qué me dices, Luis Carrillo? Sí, Inge, ¿me podría repetir la pregunta, por favor? Estoy con un poco de problemas con el internet. ¿Podríamos tener que el coeficiente de uniformidad sea menor a 1? Yo creería que no. de acuerdo a lo ¿Por que- qué? Porque son diámetros en medidas, o sea, el diámetro 60 y el diámetro 10. Exacto, son diámetros de tamizaje que no debería ser nunca el de 60 menor al de 10 y por eso no puede ser menor a 1. Perfecto. Entonces, en esencia, el diámetro 60 es el diámetro que deja pasar el 60% de las partículas, que es lo mismo que el diámetro que retiene el 40% de las partículas. El diámetro 10 es el diámetro que deja pasar el 10% de las partículas, que es lo mismo que el diámetro que retiene el 90% de las partículas. ¿Sí? Entonces eso relacionamos nosotros. De esta manera buscamos tener un coeficiente lo más uniforme posible. ¿Por qué que sea lo más uniforme posible? Porque queremos una grava que funcione como un filtro. No queremos que esa grava tenga demasiado material fino y por ende este requisito. Y nos dice que el espesor del empaque de grava lo debemos seleccionar entre 7 y 20 centímetros. ¿Qué sucede entre 7 y 20 centímetros? Nosotros ya tenemos un espacio suficiente para que funcione adecuadamente este filtro que estamos colocando. Entonces aquí lo que les decía antes. ¿Qué debemos hacer nosotros? Pues nos vamos a nuestra apertura del acuífero en función de la granulometría del acuífero. Entonces vemos la gráfica, material retenido sobre la abertura que nosotros tenemos en los tamices. Identificamos el 70%, ¿a qué abertura corresponde esto? Y ahí nosotros vemos
Donde está el 70% de material retenido corresponde entre 0.06 milímetros a 0.25 milímetros, una arena fina, entre 0.25 milímetros a 0.8 milímetros, una arena media, y entre 0.8 milímetros a 2 milímetros, una arena gruesa. Identificamos qué tipo de material tenemos, si es fino, si es medio, si es grueso. En esencia, podríamos aquí colocar el gráfico, ¿no es cierto? Dependiendo de las aberturas. Entonces aquí ponemos si es media, fina o gruesa. Entonces podríamos ver acá, suponemos que nos da arena fina, porque está entre 0.06 y 0.25 milímetros, y ahí identificamos cómo vamos a generar la gradación de nuestro material del empaque de grava. ¿Cómo lo hacemos? Pues cuando hablamos de arena fina, nosotros vamos a multiplicar por 4 la abertura que retiene el 70% del acuífero. Cuando hablamos de arena media, vamos a multiplicarla por 5, y cuando hablamos de arena gruesa, vamos a multiplicarla por 6. Entonces, ¿a qué me refiero con multiplicarla? Pues identificamos esta abertura del acuífero, supongamos que sea 30 sobre 1000, normalmente se las encuentra así, en pulgadas. Entonces, yo la tengo que identificar que es arena fina. Entonces, multiplico por 4 la abertura del acuífero. Entonces, 4 por 30 sería 120 sobre 1000. Entonces, yo lo que hago es prolongar este punto del 70% y diría que este corresponde al 120 sobre 1000. ¿De dónde sale el 120 sobre 1000? Pues 30, que es la abertura del acuífero para el 70% de material retenido en la granulometría, le multiplico por las 4 veces que le dice aquí, sería 120 sobre 1000. Ahora, ¿qué debo hacer? Pues debo trazar una granulometría paralela a la granulometría del acuífero en este punto que correspondería al empaque de grava. ¿Cómo lo hago? Pues puedo medir esta diferencia, que sería 120 menos 30, sería 90 sobre 1000. Y voy generando la paralela. Entonces 90 sobre 1000, 90 sobre 1000, 90 sobre 1000, 90 sobre 1000. Entonces de esta forma yo trazo mi gráfica paralela, y esta es la que correspondería a la granulometría del empaque de grava. ¿Qué me dicen? ¿Están claros con esto? Me dices Leonardo Cañarte. Sí, pues está claro. El resto seguros, porque es importante que entiendan cómo se hace este dibujo. Bueno, entonces, como les decía, por la complejidad de su análisis, no lo podemos fabricar a este empaque de grava en sitio, sino tenemos que mandar a que un laboratorio haga la graduación, de tal manera que nosotros podamos obtener ya el material tamizado que cumpla con nuestra especificación. Después necesitamos analizar la abertura de la rejilla. Nos dice que cuando tenemos una formación homogénea, con arena fina uniforme, la abertura de la rejilla va a ser de un tamaño que retenga entre el 40 y 50% del material retenido acumulado. En formaciones homogéneas, en donde tenemos arenas y gravas gruesas, la ranura de la rejilla va a tener un tamaño que retenga entre el 50 y el 30% del material retenido acumulado. Nos dice que dependerá del tiempo disponible para el desarrollo del pozo, también del espesor del acuífero y de las características en cuanto a los límites superior e inferior del acuífero. Pero, en esencia, debemos mantenernos
como una recomendación entre 30 y 50% del material retenido acumulado. Si existen capas acuíferas de material fino sobre capas de material grueso, o sea, en esencia yo tengo un pozo en donde, por ejemplo, tengo un material fino aquí y aquí abajo un material grueso. Nos dice, la rejilla deberá extenderse por lo menos 60 centímetros con la apertura del material fino en la zona de material grueso. Entonces, en esencia, aquí yo debo asegurarme de que exista por lo menos 60 centímetros con la abertura fina. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la posibilidad de que estas partículas de material fino con el flujo empiecen a irse hacia la zona de material grueso. Entonces, una forma de proteger que no se empiecen a lavar las partículas en esta zona de aquí, porque podría ser peligroso que se empiecen a generar vacíos y ya hemos dicho que luego esto provoca asentamientos. Y nos dice que además el tamaño de las aberturas de las rejillas en la zona del material grueso no debería sobrepasar el doble de las aberturas en el material fino. Cuando yo tenga material fino sobre material grueso, la abertura del material grueso debe ser máximo 2 veces la abertura del material fino. Entonces, una situación importante aquí es que la rejilla normalmente no la vamos a mandar a fabricar nosotros porque es muy complejo de hacer. Entonces, ¿qué se suele hacer? Los comerciantes tienen ciertas aberturas ya en su stock y nosotros debemos trabajar en función de qué aberturas nos proponen los comerciantes. Esta parte es importante porque nos limita un poquito. Entonces, claro, decimos, no deberá ser más del doble, pero dependemos de qué tipo de rejillas tenemos nosotros en el mercado. Entonces hay que ser cuidadosos con eso. En cuanto a la longitud, nos dice que cuando tenemos acuíferos confinados y homogéneos, si el espesor del acuífero es menos de 8 metros, vamos a tener la rejilla en por lo menos el 70% del espesor del acuífero. Si el espesor está entre 8 y 15 metros, la rejilla va a colocarse por lo menos en el 75% del espesor del acuífero. Si el espesor del acuífero es más de 15 metros, nosotros vamos a colocar la rejilla en por lo menos el 80% del espesor. La rejilla, por otro lado, puede colocarse centrada en el acuífero. O sea, si este es el acuífero total, la rejilla puede centrarse y colocarse centrada respecto a la parte superior y a la parte inferior, o también se la puede colocar de una manera así. Tenemos rejilla, un pedazo de tubo y aquí otro de rejilla. En esencia esta sería la tubería y ya depende de nosotros cuál seleccionemos. ¿Qué me dices, Estefanía Aguirre, respecto a esta separación? ¿Cuál te parecería más conveniente y por qué? Teniendo en cuenta que son acuíferos homogéneos. ¿Qué significa eso? Que el material es homogéneo a lo largo de todo el acuífero. Estefanía. Yo creo que el primero, el del azulito. ¿Por qué? Ese es el que dice que el acuífero sería menor del 8% y se colocará la rejilla por lo menos del 70% del espesor, ¿verdad?
Digamos que es cualquiera. Estos son 8 metros. O sea, si es que esto tiene, supongamos que mi acuífero tiene 12 metros, yo me voy a este lado, entonces esto es, en azul tengo el 75% de la altura. Entonces este de acá, este tramo corresponde al 25. Entonces, ¿cómo te parece que es mejor? ¿Dejarle el 25 en la mitad o dejarle, así como está acá, el 12.5% a cada lado? El 75 en el medio. ¿Cuál sería tu análisis? Pero como dice que son confinados y homogéneos, o sea, podría ser cualquiera de los dos. Exacto, en esencia cualquiera podría ser bueno. ¿Cuál es la creencia más típica? Que muchas veces suele ser mejor poner una rejilla en la parte baja del acuífero porque debido a la carga de agua vamos a tener mayor flujo de agua en esta zona. Podría ser una razón, pero realmente cualquiera de las dos está bien porque es un material homogéneo que se va a filtrar en teoría de manera homogénea a lo largo de todo el tramo. ¿Sí está claro? Sí. Cuando tenemos en cambio acuíferos confinados no homogéneos, la rejilla se va a colocar en el estrato más permeable. Entonces ya el suelo es no homogéneo, entonces debemos identificar dónde está el estrato más permeable y nos dice con longitudes de por lo menos el 90% del espesor total del acuífero. Aquí ya no nos da una holgura tan amplia como la anterior, sino siempre el 90% y colocamos la rejilla donde sea más permeable para que obviamente podamos captar más agua. Y cuando tenemos acuíferos libres homogéneos, nosotros hablaríamos que la rejilla se va a colocar en la parte inferior del acuífero con una longitud que oscila entre el 30 y 50% del espesor. O sea, en este caso, nosotros tenemos ya un acuífero donde estamos directamente sobre el nivel del suelo. Entonces nos dice que en este caso, nosotros coloquemos la rejilla en la parte inferior. Y con un espesor solo entre el 30 y el 50% del total. Entonces este es del 30 al 50%. Entonces, ¿por qué? Porque en este caso, el pozo de abatimiento se va a generar, el abatimiento del pozo, más bien dicho, se va a generar así. Y nosotros, con cubrir del 30 al 50% estamos tranquilos, teniendo en cuenta que la cantidad de agua en grandes proporciones va a tratar de ir hasta la zona baja del pozo. Por eso este razonamiento. ¿Sí está claro? Sí. Y finalmente, cuando tenemos acuíferos libres no homogéneos, que realmente son bastante más complicados, la rejilla se va a colocar en la parte inferior del estrato más permeable. O sea, lo mismo. Este es el suelo. Nosotros debemos ver cuál es el estrato más permeable. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, no sé, una permeabilidad de 20, una permeabilidad de 1 y una permeabilidad de 5. Entonces nos vamos al estrato más permeable y en el fondo del estrato más permeable colocamos la rejilla y lo mismo con una longitud entre el 30 y el 50% del espesor. ¿Qué sucede? Como este estrato es más permeable, es mucho más fácil que en esta zona ingrese el agua. Por otro lado, nos dice que el nivel de bombeo en los acuíferos confinados no debe estar más abajo del nivel superior del acuífero. En esencia, ¿a qué se refiere eso? Si es que hablamos de que este es mi acuífero confinado, nosotros deberíamos tener el nivel de bombeo. Nos dice que el nivel de bombeo no esté más abajo del nivel superior del acuífero.
sea que nuestro nivel que se forma en el abatimiento, el nivel dinámico, no llegue más abajo que el acuífero, ¿sí? Este es el nivel superior del acuífero, entonces este sería nuestro punto límite. Y en los acuíferos libres, el nivel de bombeo no debería ir más abajo de la parte superior de la rejilla. Este es mi acuífero libre. El nivel de bombeo debería estar siempre sobre la rejilla, para que de esta manera nosotros podamos aprovechar el 100% del abatimiento que estamos obteniendo. ¿Sí está claro este análisis? ¿Qué me dice? Me dices Javier Imbaquín. Javier, ya saben que si alguien no responde es como que no estuviera en clases, ¿no? ¿Qué me dices entonces, Carlos Medina? Inge, disculpe, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Está claro el análisis respecto a lo que estamos viendo en lo que es el nivel de bombeo? ¿Cómo se comporta el nivel de bombeo y cómo nosotros tendríamos que seleccionar o analizar nuestro sistema en función de que el nivel de bombeo se encuentre en acuíferos libres sobre el nivel superior de la rejilla y en acuíferos confinados no más abajo que el nivel superior del acuífero? ¿Está claro esto? Sí, Inge. Bueno, tengan en cuenta, necesito que estén atentos a estos partes teóricas porque ya estamos teniendo una cantidad importante de teoría. Y especialmente veo que mucha gente no está atento. Por ejemplo, Javier Imbaquingo es una de las personas que más faltas tiene en toda la clase. Le pregunto algo y no está atendiendo. Entonces, tengan cuidado con eso porque van a seguir acumulando faltas. En cuanto al diámetro de la rejilla, nosotros lo vamos a escoger en función de la velocidad de entrada del agua a través de las ranuras de la rejilla. Entonces, nos dice que de esta forma se van a reducir las pérdidas por fricción y las tasas que tenemos nosotros de incrustación y corrosión. Entonces, esto viene ya en función de la aplicación de investigación que hace cada fabricante. Entonces, hay que tomar en cuenta los datos de los fabricantes y nos dice que la velocidad de entrada debe estar correlacionada con la permeabilidad del acuífero. Entonces, tenemos esta tabla que nos indica cuál debería ser la velocidad de entrada en los acuíferos y nos dice que la permeabilidad de un acuífero en metros por día nos va a dar una idea de la velocidad óptima en centímetros por segundo. Nos dice cuando tenemos permeabilidades mayores a 80 metros por día, la velocidad puede ser de 3 metros por segundo, para 60, 2.5, para 40, 2, para 20, 1.5 y permeabilidades menores a 20, 1 centímetro por segundo. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer? Identificar la velocidad y después trabajar con estas dos ecuaciones, en donde nos dice que el área efectiva que vamos a tener en centímetros cuadrados por cada metro de rejilla va a ser igual a 1000 por el caudal del pozo en litros por segundo. Esto es importante, es en litros por segundo, sobre la longitud que va a tener la rejilla en metros, multiplicada por la velocidad óptima de entrada que obtenemos de esta tabla.
Entonces, ¿cuál es el proceso? Identificamos la velocidad óptima en función de la permeabilidad y luego podemos determinar el área efectiva por metro cuadrado de rejilla. O más bien dicho, el área efectiva en centímetros cuadrados por metro de rejilla. Sería por metro longitudinal de rejilla. Ahora, entonces, ¿qué suele suceder? Lo que yo les decía. Esta área va a depender del fabricante. Entonces, como depende del fabricante, yo tengo que ir donde el fabricante y preguntarle qué opciones tengo para utilizar. Entonces, me va a dar A, B, C opciones. Lo que yo debo hacer es, en función de estas opciones, trabajar para determinar cuál sería la longitud mínima de la rejilla. Entonces, la longitud mínima de la rejilla va a depender del caudal que estoy captando, del área que me da el fabricante y de la velocidad óptima que hemos identificado acá. Entonces, ¿sí está claro esto? Nos toca hacer un cambio porque yo no puedo mandar a fabricar las rejillas con las aberturas que yo quiera, porque sale demasiado caro. Entonces, es preferible identificar con las rejillas que yo tengo cuál sería la longitud mínima necesaria para que cumpla esta ecuación. ¿Sí me siguen o no me siguen? Sí. Perfecto, entonces. Bueno, ya me he pasado de las 8, tomémonos un par de minutos antes de continuar.
Listo, ¿me siguen? Continuamos. Sí. Prendamos las cámaras, por favor, para seguir. Está Romer Casanova. No, no. Javier Imbaquingo, ¿estás? Por favor, a los dos dirán es que creo que ya están casi, casi que echados por faltas. Ya, sí, ya les conecto. Sí, porque otra cosa es que vengan, se conecten 10 minutos y después dejen ahí botado, ¿no? Listo, entonces, en esencia, nosotros, como decíamos, debemos identificar cuáles son las opciones de mercado y en función de eso determinamos una longitud mínima. Y esta longitud mínima la vamos a comparar ¿con qué? Con lo que obtuvimos en los datos anteriores, o sea, ya sea con el 30%, 50%, 90%, 70, 80, lo que corresponda, ¿sí? Dependiendo del tipo de acuífero. Entonces ahí nosotros identificamos cuál va a ser nuestros requerimientos ya, tanto como una longitud mínima en función de las aperturas de la rejilla, como la recomendación acerca del tipo de material. Entonces, nosotros también vamos a tener la opción de utilizar este estabilizador de formación, que en esencia es un material que nosotros vamos a utilizar cuando queramos rellenar el espacio que vamos a tener entre la rejilla y el hueco perforado, utilizando arena gruesa o una mezcla de arena y grava limpia. Entonces, en esencia, ¿por qué creen que nosotros querramos generar un relleno entre la rejilla y el hueco perforado? ¿Qué me dices, Israel Vier? ¿Me podrías repetir, por favor? Estaba entrecortando el internet. ¿Por qué crees que podríamos necesitar este estabilizador de formación que en esencia nos dice que es un material que vamos a utilizar para rellenar el espacio entre la rejilla y el hueco perforado? Para que sirva igual como un filtro que no entre la parte de suelo y que entre más agua a la bomba. Más o menos, sí, por ahí. En esencia, lo que estamos buscando nosotros es generar estabilidad a la rejilla. O sea, en los lugares donde no vayamos a colocar el empaque de grava. Por ahí va la cosa. El empaque de grava va a ser caro porque es un material graduado muy específicamente. Entonces, ¿qué sucede? Nos está diciendo que en zonas donde ya no tengamos empaque de grava o por alguna situación no tengamos empaque de grava, nosotros deberíamos colocar este estabilizador
para dar sujeción a la rejilla, para que no quede hueco, porque el hueco puede ser fuente de que se genere desestabilización. El estabilizador se va a colocar por lo menos hasta una altura de 9 metros o de 1/3 del espesor del acuífero sobre la parte superior de la rejilla. ¿Sí? O sea, el estabilizador también lo podemos colocar en la parte donde no hay rejilla, donde está tubo. Entonces, por ahí va la cosa. ¿Sí? Lo colocamos en función de las aberturas de la rejilla, pero también nos sirve para dar estabilidad al tubo que nosotros vamos a colocar en el pozo. Entonces, sí está clara la idea, ¿no es cierto? Hacemos un hueco donde no necesitemos rejilla, colocamos tubo, que es más barato. En las zonas donde queremos que se filtre el agua, colocamos rejilla. En las zonas importantes, colocamos el empaque de grava para evitar que se empiece a filtrar los finos que tenemos en el material del acuífero hacia el pozo. Y donde no tengamos el empaque de grava, colocamos un material más barato. Nos dice utilizamos arena gruesa o una mezcla entre arena y gravas limpias. O sea, no es un material tan graduado, simplemente seleccionamos un tamaño específico y rellenamos el espacio para dar sujeción y dar estabilidad a nuestra estructura del pozo, podríamos decirlo así. Entonces nos da, en función de la abertura de la rejilla, un rango de material en milímetros. Entonces, por ejemplo, para aperturas pequeñitas entre 0,61 y 0,76, nos dice entre 0,59 a 1,59. Entre 0,76 a 1,02, de 0,83 a 2,39. Entonces, en esencia, la idea sería poner un material que sea un poquito más grande que la abertura de la rejilla para que no pase por la rejilla. ¿Sí? Entonces, por ahí va la cosa. Entonces nosotros debemos ir seleccionando qué material no se nos va a ir a través de la rejilla y de esta manera nos aseguramos de que no se empiece a lavar. ¿Sí está claro? Entonces, vamos a empezar a hacer este ejercicio en donde nos dice que diseñemos un pozo profundo si tenemos un caudal de 50,47 litros por segundo y conocemos la estratigrafía. Este es nuestro nivel del suelo. Tenemos 22,9 metros hasta el nivel freático. Bajo el nivel freático tenemos 40 metros de una arcilla limosa y bajo esta arcilla limosa nosotros tenemos una arena donde vamos a tener nuestro acuífero y contamos con un coeficiente de permeabilidad de 20 metros por día. Esta es la granulometría que nosotros tenemos para nuestro material del acuífero, donde nos dice que con una abertura de 32/1000 pulgadas tenemos 0% material retenido acumulado. En 23 nosotros ya hablamos del 18%, con 16/1000 el 46%, 12/1000 el 70%, 8/1000 86% y 6/1000 90%. Entonces, en esencia tenemos la granulometría, tenemos el caudal y con eso queremos diseñar nuestro pozo profundo. Les dejo que copien.
¿Listos? Un ratito. Ya. ¿Listos? Entonces, a ver, ayúdenme. David Báez. ¿Qué deberíamos empezar haciendo? Eh, lo de la apertura de las rejillas. Y no, probablemente por ahí deberíamos irnos luego. Primero deberíamos identificar qué es la parte más básica para el pozo. Mm, Tipo no de, sé si era el tipo de acuífero. tipo de... Vamos a analizar el tipo de acuífero. ¿Qué tipo de acuífero tendríamos? Mm, mm, ¿Qué me dices? mm, sí, sinceramente. ¿Cuál sería lo más básico? ¿Qué tipo de acuífero tenemos? ¿Alguien ayuda? ¿De qué hablamos? ¿Un acuífero libre, un acuífero confinado? ¿Qué me dice? Sería confinado. ¿Por qué confinado? ¿Por qué confinado? ¿Qué me dice? Porque está debajo de la capa de arcilla. Tenemos arriba una capa de arcilla limosa que va a ser una capa impermeable. Entonces estamos hablando de un acuífero confinado. Perfecto. Nosotros queremos perforar
un pozo que llegue al acuífero confinado. Ahora, ¿cuál debería ser el primer paso? Tú mismo, David. Lo que dije antes, lo de ¿Por dónde debemos partir inicialmente? predimensionando, tal vez. O sea, sí tenemos que ir generando el predimensionamiento del sistema, pero ¿qué debemos hacer en principio? ¿Qué me dicen? ¿Alguien me ayuda? No tenemos que elegir el diámetro de la tubería. Deberíamos irnos para el diámetro, ¿no es cierto? Para la selección del diámetro, nosotros, de acuerdo a la norma, tenemos diámetros recomendados en función del caudal. Nuestro caudal es 50,47 litros por segundo, entonces, ¿qué deberíamos hacer, David? Coger el diámetro de la tubería de 40, del 40-80, que sería 400 milímetros. 4080 nos dice que nuestra tubería debería ser de 400 milímetros. En esencia, 40 centímetros es una tubería grande. Estamos hablando de un caudal relativamente grande para un pozo. Perfecto. Entonces, tengo conocimiento de mi diámetro. Ahora, ¿qué debería hacer? Ahorita sí, ya lo que dije antes. Mm, Puedo decir que el análisis de la abertura de la rejilla debería ir después, porque ¿qué dijimos acerca de la abertura de la rejilla? Tiene que ir en función del material del empaque de grava. Y el material Ajá. del empaque de grava tiene que ir en función del material del acuífero. Entonces, por ahí, habiendo dicho eso, ¿qué deberíamos hacer? Determinar si se necesita el empaque de grava. Primero, determinar si es que necesitamos un empaque de grava. Perfecto. Entonces, ¿qué nos decía que hay que hacer para identificar si se necesita un empaque de grava? Entonces, nosotros tendríamos que analizar el 40% del material retenido con 25 milímetros para verificar que, de acuerdo a los porcentajes de la granulometría, nosotros necesitamos o no necesitamos empaque de grava. Recuerden que cuando el 40% del material retenido es mayor a 25 milímetros, nosotros no necesitamos empaque de grava. Entonces, vamos a nuestra tabla. ¿A cuánto corresponde el 40% de material retenido? ¿Me ayudas? El 40% al, a las al 40%. Normalmente la forma más fácil es graficarlo, ¿no? Ajá. Entonces tendremos que hacer una gráfica de esto, donde podemos tener algo así. Nos dice, por un lado, la abertura y por otro lado el porcentaje de material retenido. Entonces tendríamos 0,32, acá estaría 32, 0. Más o menos tendríamos 10, 20, 30. Mira nuestra gráfica. Por acá llegamos hasta el 100%.
aquí. Aquí estaría el 50. Aquí estaría el 20. 30. 40, el 70, etcétera, etcétera. Entonces nos dice, con 6 tendríamos 90%. Nos vemos por aquí. 6 con 90. 8,86. Como de acá. Así. Con 12,70. Un poco más por acá. Con 16,46. Con 23,18. Por aquí. Y con el de 32,0. Entonces algo así vendría a ser nuestra curva. Más o menos, ¿no es cierto? Entonces nos dice, ¿cuál es el material que retiene el 40%? Más o menos, ¿por qué rango estaríamos? ¿Qué me dices? 17 o 18 o 19. Por una de más. 40%. Estamos hablando entre 17 y 19, probablemente alrededor de 18, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, 18 sobre 1000. ¿Cuánto corresponden los 18 sobre 1000? ¿En milímetros? Esto está en pulgadas, ¿no? ¿Cuánto equivale esto en milímetros? Mm, eh, a milímetros, Ajá. 457. 457 milímetros. No creo. 0,46. 0,46. 0,457, ¿sí? Ujú. Entonces, esto comparamos con 25 milímetros, es menor a 25 milímetros. ¿Qué significa eso? Que no requiere. No requerimos empaque de grava, ¿o sí? No, no se requiere. Ahora vamos a ver qué nos Ah, no. dice. Sí se requiere. Esto. Entonces, la comparación era, cuando es mayor a 25 milímetros no requiere, entonces tenemos 0,46 milímetros, menor a 25 milímetros y sí requerimos empaque de grava. Ahí sí. ¿Está claro? Sí. Listo. Entonces se requiere el empaque de grava. ¿Qué hacemos? Mm, asumimos de un espesor. Podemos asumir el espesor, pero más bien vale la pena primero identificar el tamaño del empaque de grava y después el espesor. Mm, Entonces debemos determinar ya qué granulometría utilizaríamos para el empaque de grava. ¿Cómo hacíamos eso? Ya hicimos nuestra gráfica, ¿no es cierto? Sí. Entonces tenemos nuestra gráfica que ya estaba hecha, ¿no es cierto? Al 70%, ¿cuánto teníamos de? 70 era 12 sobre 1000. Aquí tengo 12 sobre 1000. Al 90% teníamos nosotros 6 sobre 1000. Por acá el 40%, pero el 46% tengo 16 sobre 1000. Y ahí le voy poniendo mis datos, ¿no es cierto? Y hicimos la gráfica, sabemos que esta gráfica va a corresponder a eso.
Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, tenemos que ir calculando si tenemos un material fino, medio o grueso. Entonces, en función de qué comparamos eso, del material que retiene el 70%. ¿Está claro? Entonces, el material que retiene el 70%, pues el tamiz que retiene el 70% del material, es de 12 sobre 1000. ¿A cuánto equivale 12 sobre 1000 en milímetros? A 0,30. 0,30 milímetros, ¿no es cierto? Aquí tenemos el rango. Esta tablita es importante, o este diagrama es importante. Ustedes tienen el rango y aquí está la división. En 10 sobre 1000 equivale a 0,25, 32 sobre 1000 equivale a 0,8 milímetros. Entonces, si el 70% está en 12 sobre 1000, que equivale a 0,30 milímetros, estaríamos hablando de aquí. ¿Qué material tendríamos? Una arena media. Una arena media. Perfecto. ¿Y qué nos dice este método? Que la abertura del empaque, cuando tengo arena media, va a ser 5 veces la abertura del material del acuífero. Entonces, teniendo en cuenta esto, dijimos que vamos a traslapar la curva del material granulométrico del acuífero al empaque de grava. Entonces, el 70% del empaque de grava correspondería a ¿qué? Mm, Yo mismo. Claro, tú me estás ayudando. Al 5 veces del lo que está al sería 5 veces de la abertura del 70%. Exacto, que sería ¿cuánto? 5 por 2 sobre 1000. 12 sobre 1000. Perfecto. Esto equivale a 60 sobre 1000. Sería el, el 70% de material retenido en el empaque de grava va a estar en el tamiz 60 sobre 1000. Y ahora, en función de estos datos, podemos irlo graficando, ¿no es cierto? ¿A cuánto correspondería el del 90%? Diciendo que este es el 90 y este es 40. El 30 sobre 1000. Porque 6 por 5, 30. Ok. ¿Por no es 5 veces? Ya, perfecto. Ese es el error que yo quería encontrar con ustedes. No, no es 30 sobre 1000, porque 5 veces solo nos sirve para determinar el punto del 70%. De ahí lo que dijimos es que nosotros debemos generar una paralela. Entonces ya no son 5 veces, porque si vemos 6 por 5, 30, pero 5 por 12 son 60. Entonces la diferencia entre los dos casos no se vuelve paralela. Y eso es algo que quiero que entiendan. Entre 12 sobre 1000 y 60 sobre 1000, tengo 48 sobre 1000, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, si aquí tengo 48 de distancia y acá le pongo otra vez 48 sobre 1000 de distancia, ¿cuánto debería ser este punto? 54. 54 sobre 1000. Si ves la diferencia, ya no es los 30, no es 6 por 5, 30. Porque si yo le hago 30 sobre 1000, se me va a hacer una curva así. Yo quiero mantener la misma forma de la curva granulométrica que tengo en el acuífero. ¿Sí está claro ahí? Sí. Entonces podríamos nosotros tener una tablita en donde tengamos el porcentaje del material retenido, el material del acuífero, sería la graduación del material del acuífero, y el empaque. Lo hagamos en una tablita para que sea más fácil de manejar. Entonces teníamos el 0%, el 18%, el 46%,
el 70, el 86 y el 90%. Entonces, en el acuífero teníamos 32 sobre 1000, 23 sobre 1000, 16 sobre 1000, el 70 correspondía a 12 sobre 1000, el 86 a 8 sobre 1000 y el 90 a 6 sobre 1000. Entonces ya dijimos que el empaque corresponde a 60 sobre 1000, 5 por 12, y el del 90 correspondería a 54 sobre 1000. ¿Sí me siguen todos? Perdón lo chueco de la tabla, pero ya que me dificulta graficar. ¿Sí me siguen el resto? Sí. Listo, entonces ¿a cuánto correspondería el del 86? Ah, ahora 56. 56 sobre 1000, perfecto. El de 46, A 64. 4 sobre 1000. De 23, Al 71. 31 sobre 1000. Y el de 32, A 48. ¿cuánto? 48. Ah, no, perdón. Yo sé que da lugar a confusión, por eso prefiero hacerlo completito. 80. 80. 80 sobre 1000. ¿Sí está claro para el resto? ¿Sí o Sí. no? Simplemente estamos traslapando una paralela que va a estar a una separación igual a la que corresponde al 70% utilizando como factor de conversión 5 veces la apertura del acuífero. Entonces, esta viene a ser mi gradación para el material del empaque de arena. Como vemos, es un material mucho más grueso, ¿no es cierto? Estamos hablando que lo más grueso que teníamos en el acuífero era 32 sobre 1000 y lo más grueso que tenemos ahora es de 80 sobre 1000. ¿Cuánto me da 80 sobre 1000 en milímetros? ¿Me ayudas, David? Ya digo. A 0.20. 0.20 no creo. Que acá estábamos hablando de 0.25. Y es 10. Espera. Debería ser unos 3 o 4 milímetros. Algo así. Da 2,032. ¿Milímetros? Sí. 2.032. Ajá. Sí. 2 2. milímetros. Entonces ya hablamos de un material mucho más grueso. Ahora entonces tengo mi gradación. Ya puedo graficar con eso mis granulometrías. Debo identificar que se cumpla, que el coeficiente de uniformidad sea menor o igual a 2.5, porque de esta manera nosotros estamos viendo que tengamos un material uniforme, ¿sí? Sin mucho contenido de finos. Entonces, ¿qué me dicen? ¿Qué hacemos? Tú mismo, David. Aquí me está diciendo que el diámetro 60 es el que deja pasar el 60% del material, entonces es el que retiene el 40%. Y acá tengo el que retiene el 90%. Entonces, ¿cómo haríamos? No, eso no entendí muy bien. A ver, el coeficiente de uniformidad nace de la comprobación de las características del diámetro del 60%, que es el tamiz que deja pasar el 60%, que equivale al que retiene el 40%. O sea, si deja pasar el 60%, es el que retiene el 40%. ¿Sí está claro eso? Ya. Y lo mismo, el que deja pasar el 10% va a ser el material que retenga, o el tamiz, perdón, que retenga el 90%. Entonces mi coeficiente de uniformidad va a ser igual a la división de los dos diámetros. ¿A cuánto equivaldrían esos diámetros?
el que retiene 40 sería el, ya dijimos el de 40 que era el de 18, creo. Pero el de 40, ojo, y eso es importante, déjame ver si volvemos a la tablita. En la tablita era el de 18, pero para el acuífero. Recuerda que ahorita estamos analizando el empaque de grava. Ok, ya, entonces el de 64 sería. El de 64, pero esto es 46. Entonces, ¿cuánto sería el de 40 ahí? 18 más, espérame un segundo. 66 sería. A 66 sobre 1000. Perfecto. Y este lo relacionamos con el que retiene el 90%, que es ¿cuánto? El 90% es. Ese sí tenemos. Ese es el de 54. 54 sobre 1000. Perfecto. ¿Cuánto nos da esta relación? 54, Sí, porque sí. el de 90. 54. ¿Cuánto nos da esta relación? Los 1000 se pueden suprimir. 66. 1.22. 1.22. ¿Con qué teníamos que comparar? Con el valor de 2.5. 1.22 es menor a 2.5. Eso significa que nuestro material está bien o está mal. ¿Qué me dices? Cuando era menor. Cuando era menor. ¿Qué era lo que pasaba? Está bien porque tenemos un material uniforme. Está cerca de 1. Eso significa que tenemos un material bastante uniforme y está bien porque yo quiero un material uniforme para el empaque. ¿Sí está claro eso? ¿Qué me dice? ¿Ah? ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Entonces, ¿hasta ahí alguna duda? Vamos a tener que quedar ahí porque se nos acaba el tiempo. ¿Nadie? Una pregunta, ¿cómo hizo para sacar los valores de 80, 70, 64? ¿Cómo le hizo esa parte? ¿Cuáles los de 64? Ajá, para sacar eso yo no lo metí. Todo nace de que el 70% corresponde a 12 sobre 1000. Yo, como tengo una arena media, tengo que multiplicarle por 5 veces la abertura del acuífero para obtener la abertura del empaque de grava. Entonces, 12 por 5, 60. ¿Sí? ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, Pues tengo 60 sobre 1000. Ahora, no puedo hacer lo que me decía su compañero, 6 por 5, 30. ¿Por qué? Porque yo quiero una paralela, no quiero una proporción. Entonces, ¿qué hago? Si es que entre 12 y 60, 60 menos 12 me da 48 sobre 1000. ¿Sí está claro? Entonces me voy. El del 90% era 6. Pero 6 más la separación entre las dos curvas, que debería ser 48, 6 más 48, 54. Para el 86%, 8 más 48, 56. Para el del 46%, 16 más 48, 64. Y así sucesivamente. ¿Sí está claro? sí. Entonces eso es lo que hay que hacer. Simplemente es hacer una paralela en el punto de cruce que es al 70%, multiplicando el coeficiente que nos da dependiendo de qué tipo de arena tenemos. ¿Y me siguen o no me siguen? Sí, Listo. ¿Alguna otra duda? ¿Todos claro? Bueno, entonces continuamos con este ejercicio el día viernes. Un buen día a todos.
Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Inge, hasta luego. Gracias, Inge, Luego, hasta luego. Inge. Inge, hasta luego.